queridos hermanos y hermanas de Proeclesia Santa y del Movimiento Avanzada Católica. Me uno a ustedes con la alegría de celebrar el día de hoy esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, alegría que es de ustedes y que naturalmente es mía y de toda la Iglesia que ya desde hace tanto tiempo celebra anualmente esta solemnidad en acción de gracias a Dios por ese amor infinito que nos ha manifestado en su Hijo Jesús, muerto por nuestros pecados, su corazón traspasado para que justamente de esa fuente de amor misericordioso de Dios salga para nosotros la salvación, la participación en la resurrección de nuestro Señor Jesús y el don del Espíritu Santo que como fruto de la resurrección Él nos envía y que poco a poco va transformando nuestro corazón en un corazón semejante al suyo, como tantas veces se lo pedimos. Sagrado Corazón de Jesús, concédeme un corazón semejante al tuyo. Ciertamente nos toca este año celebrar esta solemnidad de un modo muy distinto de aquello a lo que estamos acostumbrados, en una situación realmente inimaginable hasta hace poco tiempo, una situación de pandemia mundial, con todo lo que la pandemia está trayendo consigo, es decir, sacar a la luz las dificultades sanitarias que hay en tantos países, de manera especial nosotros aquí en el Perú, pero al mismo tiempo esas desigualdades, esas injusticias que en nuestro caso, como prácticamente en todos los casos, son injusticias estructurales, es decir, no de coyuntura, no del tiempo que estamos atravesando, sino injusticias que están profundamente impregnadas en las estructuras de nuestro país y que en ocasiones como esta pues, salen a la luz con el sufrimiento que nos causa a todos, aquellos que no tienen acceso a los tratamientos médicos correspondientes, aquellos hermanos nuestros que están muriendo porque no hay oxígeno para ellos, porque las camas sucias están colapsadas, mueren en los pasillos, mueren en sus casas sin que siquiera se les hagan las pruebas. Otros hermanos nuestros que no están infectados por el COVID, pero que no pueden acceder a los servicios de salud porque están paralizados por esta misma pandemia, etc. Si a eso sumamos además el hambre por el que están pasando miles y miles, y en realidad millones de hermanos nuestros en todo el mundo, y miles de hermanos nuestros aquí en el Perú, que lo vemos todos los días, naturalmente todo esto nos pone en una situación muy peculiar para celebrar esta solemnidad. Pero al mismo tiempo podemos decir que no es la primera vez que se celebra esta solemnidad en un tiempo muy difícil para la humanidad. Ya el año 1932, el Papa Pío XI lo decía respecto a la gran crisis que se estaba viviendo en esa época a nivel mundial, causada por la Gran Depresión económica del año 1930, que seguramente todos conocen. Y el Papa emitió esta encíclica que se titula, lo digo en castellano, El amor de Cristo nos impulsa. Y en esta encíclica es muy interesante porque el Papa califica la situación como una situación, dice, la peor situación de la humanidad desde el diluvio. Y fíjense ustedes que la situación por la que estamos atravesando ahora es mucho peor que la Gran Depresión de 1930 y engloba mucho más a la humanidad. Es una crisis global cuyo resultado sabemos que es incierto. Pero al mismo tiempo vemos que está sucediendo algo similar a aquello que sucedía en la década del 30 y que el Papa Pío XI, denuncia. Y es que hay quienes se aprovechan de estas circunstancias para tratar de alejar al hombre de Dios y para introducir sus ideologías, como estamos viendo que está pasando también en nuestro país. Ya hemos denunciado ese intento, esa iniciativa más que intento, a través del Ministerio de Salud, de liberalizar o flexibilizar el aborto, la distribución totalmente libre y totalmente irresponsable de la píldora del día siguiente,
Pero no solamente eso, sino que van surgiendo muchas voces que quieren aprovechar estas circunstancias para decirnos que debemos replantearnos absolutamente todo nuestra existencia y finalmente crear ese famoso nuevo orden mundial, por supuesto, totalmente divorciado o desvinculado de la moral católica. Las circunstancias entonces son sumamente difíciles y por eso he querido retomar el tema de esta encíclica de Pío XI, porque el Papa Pío XI proponía tres medios, digamos, fundamentales en torno justamente a la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. El primero, naturalmente, la oración, rezar. Estamos llamados en primer lugar a rezar, confiar en este amor misericordioso de Dios, que como dijo el Papa Francisco en el año 2013, este amor misericordioso de Dios que está representado en el Sagrado Corazón de Jesús. Y decía el Papa Francisco, no es una representación meramente imaginaria, es una representación real, porque es el corazón de Jesús, es el corazón humano, pero que ama con ese amor divino. Un amor divino que no es meramente un amor espiritual, sino que es al mismo tiempo un amor humano, un amor concreto, un amor que se concretiza. Y es movidos por ese amor entonces que estamos llamados a rezar por toda la humanidad. Segundo, decía el Papa Pío XI, penitencia y reparación. Es algo propio, como ustedes bien conocen, de nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús, hacer penitencia por nuestros propios pecados en primer lugar, pero también por los pecados del mundo, de tanta gente que se aleja de Dios constantemente. Actos de reparación al Sagrado Corazón de Jesús, actos de penitencia, ofreciéndolos al Sagrado Corazón de Jesús, para que ese misterio de iniquidad que parece que se quiere extender en la humanidad no se siga propagando. Al mismo tiempo, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que ustedes saben muy bien, que ha dado muchos frutos en momentos y que ha hecho mucho bien en momentos de calamidades como la que nos toca vivir, aquella del siglo XVIII, esa gran pandemia de la peste en Marsella que amainó cuando se difundió más y se acudió más a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, o la pandemia también del cólera que afectó a enormes sectores en Europa, en África, etcétera, y que también, gracias a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, fue posible superarla. Momento entonces oportuno para volver nuestros ojos a este Sagrado Corazón y pedirle también al Señor que cese esta pandemia del COVID-19. Y el tercer aspecto, obras de caridad. Decía el Papa Francisco, también en torno a esta fiesta, ya en el año 2016, que una devoción al Sagrado Corazón de Jesús está siempre llamada a traducirse en obras de misericordia. Por eso también quiero unirme a ustedes, felicitarlos por esta iniciativa de promover, por un lado, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús por los medios virtuales, a través de este kit del Sagrado Corazón de Jesús con el detente, etcétera, y que los fondos que se van a conseguir sean destinados a la campaña Esperanza en la Emergencia de nuestra Cáritas Diocesana. Les agradezco por esta iniciativa, los felicito y los animo también a intervenir. Tres aspectos fundamentales entonces que forman parte íntima de nuestra devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Oración confiada, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Penitencia y reparación. Y tercero, misericordia, esa misma misericordia que tiene Jesús con todos nosotros y que nosotros podamos ser también canales, que transmitamos esa misericordia y que la hagamos llegar a tantos hermanos nuestros. Me alegro pues y me uno a su alegría y les doy la enhorabuena a todos por esta solemnidad tan importante para vuestro carisma y felicito al mismo tiempo a los hermanos que renuevan su consagración. Los que este año no han podido prepararse para hacer su primera consagración, paciencia, seguramente hay que prepararse mejor y Dios mediante el próximo año, como en otras ocasiones lo hemos hecho, podemos estar juntos. Ahora desde aquí, humildemente y con todo cariño y amor, les envío la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.